los años nuevos, llenos de emoción, de esperanza. Hacemos todo un ritual humano para finalizar un año, iniciar uno nuevo. Y esos rituales siempre tienen que ver con alimentar ese espíritu, ese coach interno que llevamos dentro, esa esperanza, esa fe de las posibilidades. Y pues qué mejor que orientarnos con nuestra brújula astrológica, con los planetas que van marcando unas pautas para entender un poco esa dinámica y afianzar aquellas herramientas que tenemos en nuestra vida para tener un mejor año. Para ello, pues en nuestros jueves, de los clásicos de los jueves, con nuestro querido Rafael Aragón. Qué gusto, Rafael, hablar contigo de este tema. Bienvenido, Rafa. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para toda la audiencia, para vos, amigo mío querido, un gusto como siempre. Bueno, ya estamos acercándonos al final de este 2022 y bueno, qué mejor que ir adentrándonos a lo que será el principio, ¿sí?, del 2023 y también hacer una ojeada hacia lo que fueron los últimos principios de los últimos años también, ¿no? Y es que fíjate que hoy, no sé si en general en el mundo, pero por lo menos en nuestros pueblos de Latinoamérica, se celebra el inicio de la Navidad. Hoy 8 de diciembre, Día de la Virgen. También aquí en Colombia se celebra la noche anterior, la noche de las velas, de las velitas. Simbólicamente es como encender una vela para cada uno de esos deseos y de que nos ayude a iluminarnos en los propósitos que ya vienen para el año siguiente. Y pues, fíjate, el símbolo del árbol es bello, ¿no? Un árbol tiene raíces, un árbol tiene unas ramas fuertes, unas hojas y unos frutos. La forma de decorar es precisamente poner unas bolas navideñas o unas decoraciones, que en cierta medida es como una representación y un símbolo de aquellas cosas que hemos venido cultivando y con fe y esperanza podemos llegar a sacar adelante. Para ello, pues, la decoración del árbol que queremos hacer nosotros acá es tratar de encontrar en los símbolos astrológicos de lo que viene hacia adelante y de lo que hicimos hacia atrás. Vamos a ver un poco lo que fueron los 2-3 años atrás para entender por qué la carta del 1 de enero se vuelve interesante para hacer un análisis. Bueno, voy a poner acá en pantalla, Rafael. Vale. Voy a devolverme un poquito en el tiempo para un año tan significativo a nivel humano como fue el 2020, para entender un poco por qué es que estos análisis se vuelven importantes e interesantes. Normalmente el año nuevo pues siempre va a tener una carta similar porque es la medianoche, el sol de medianoche, y pues siempre vamos a tener un ascendente Libra. Por lo tanto, hay unos factores a analizar muy importantes. El Sol y la Luna, por supuesto, donde está el Sol y la Luna, siempre el Sol va a estar en Capricornio, siempre, porque es año nuevo, ¿sí? Y el Sol al estar en Capricornio, para entender la sustancia de Capricornio individualizada de ese instante, tenemos que referirnos a dónde está su regente, es decir, Saturno. Curiosamente, para el 1 de enero del 2020, en donde todavía ahí escuchábamos, era solo noticias de que por allá lejos en China están en confinamiento y no sé qué, pero eso es lejos y eso acá no va a pasar. ¿Sí? No se veía probable. No se veía probable, ¿cierto? Pero si analizamos la carta natal de ese momento del 2020, teníamos la conjunción casi exacta entre Saturno, el regente del año nuevo, con Plutón, ¿sí? Lo cual ya marcaba que pues sin duda ese año iba a romper y nos iba a doler mucho en todo lo que es Capricornio, porque estaba en esa conjunción exacta, ¿sí? Y por otra parte, la posición de la Luna para ese momento del 1 de enero del 2020 estaba en una conjunción partil con Neptuno, ¿sí? Y bueno, vivimos el confinamiento y el aislamiento Luna-Neptuno y ese reencuentro con nosotros mismos, cada uno en un confinamiento, distintas épocas del año, muy Luna-Neptuno, ¿sí? Y por otro lado, el otro factor a tener en cuenta, como siempre vamos a tener un ascendente en Libra, pues es el regente de Libra, que es Venus, ¿sí? Y curiosamente, sí, ahorita que lo estábamos analizando, me dice Rafael, pero mira, es que Venus está feral. Sí.
Sí, recordemos el concepto de feral. Feral es cuando un planeta no tiene aspectos, ¿sí? Cuando un planeta no se comunica con el resto de la carta. Si hacemos de cuenta de que los planetas son los habitantes de una casa, hay un planeta que no se comunica con el resto. Eso mayormente en una carta natal es como que merece mayor registro, mayor lupa. Yo, por ejemplo, en mi caso tengo a Venus en Tauro feral. Entonces, yo a mi Venus tengo que estar permanentemente echándole más ojo que el resto de los planetas porque no tengo otros planetas de referencia, porque no hay trígono, no hay sextil, etcétera. Entonces, en este caso, una Venus en Acuario, en casa 5 feral. A ver, la casa 5 a nivel mundano tiene que ver con lo recreativo, con el ocio, con el esparcimiento, con los espacios abiertos y públicos, todo lo que justamente en cuarentena se restringió, ¿sí? Entonces esa Venus suele tener menos fuerza, como un planeta que está feral. De hecho, muchas de las actividades artísticas que están en casa 5, bueno, estaban totalmente, entre otras cosas, ¿no? Pero vetadas, los shows, los espectáculos, por decir solo alguna de las tantas cosas, ¿no? Pero el hecho de esa libertad acuariana, una Venus en Acuario en casa 5, uno diría, bueno, qué año como para estar libre haciendo cuestiones recreativas, pero es una Venus que no se comunicaba con el resto de la carta, ¿sí? Y ahí creo que ya le dimos la respuesta a Lucila, que preguntaba qué es feral. Feral es que no tiene aspectos, ¿sí? Que está solito. ¿Sí? Rafael, y hay algo más curioso de este 2020, y es precisamente el eje nodal exacto en Medio Cielo y en casa 4, ¿no? Fíjate cómo ese 2020 terminó haciendo nodo sur, casa 4, una depuración de las relaciones cercanas, familiares, la gente que vivió sola, por ejemplo, todo ese proceso empezó ahora sí a valorar mucho más la interacción de la familia, y la gente que vivió en hacinamiento con sus seres queridos tuvo que hacer una gran explosión, y el 2020 terminó delimitando y diciendo que es que muchos se separaron, muchos rompieron situaciones, es decir, hubo toda una depuración nodo sur, en casa 4, más Saturno-Plutón, ¿sí? Con inmenso dolor. El 2020 fue un año muy doloroso, tan doloroso que incluso lo olvidamos en el tiempo. El tiempo tuvo un cambio, ¿sí? Nosotros normalmente el tiempo lo medimos por ejemplo, los jueves nos vemos con Rafael, por ejemplo, no sé, los lunes salimos a almorzar con unos amigos, y así se mide el tiempo. Y al no tener esa interacción, es como si el tiempo se hubiera roto. Y muchas veces uno piensa hacia atrás y dice, no, ya pasaron 2 años, y mentiras, pasaron 3 años. Es decir, se le olvida a uno, es como si se hubiera borrado ese 2020, ¿no? Sí, y otra cosa, cuando hablamos de esta Venus feral, que yo te decía que, por ejemplo, las cuestiones de casa 5 estaban restringidas, fíjate que Venus es el dueño de la casa 8, ¿sí? Ya que está en Tauro, y que estaba restringido, algo tan fundamental como era el hecho de poder despedir a un ser querido, los funerales. La casa 8 está relacionado a los procesos funerarios. Hasta eso estaba restringido. No se podía velar a cualquier ser querido. Entonces, bueno, me parece que esa Venus feral tuvo un impacto muy fuerte. Sí. Cuando nos preguntemos qué es un planeta feral, acordémonos que Venus estuvo feral en el 2020 y ahí lo entendemos. Sí. Pues no nos vamos a quedar acá en el 2020 porque ya pasó, y sin duda alguna hacer los análisis hacia atrás es facilísimo porque ya tenemos una vivencia de por medio, y pues leer los símbolos es muy fácil. Por eso se dice que toda interpretación hacia atrás, pues claro, es tremendo astrólogo, pues sí, porque está mirando hacia atrás, pero lo difícil es hacia adelante. Sí. Fíjate que cuando pasamos al 2021, lo que es 1 de enero del 2021, aquí ya tenemos otro factor interesantísimo, y es que a finales del 2020
vivimos la conjunción de Júpiter con Saturno, que era lo que se decía que la estrella de Belén al occidente, y que muchos salimos a hacer muchos programas de la importancia de ese evento de los cronocratores, es decir, los creadores de nuestra Matrix, hacían una conjunción en un signo de aire, como no lo hacía hace mucho tiempo, porque son 200 años haciendo conjunciones en un elemento de tierra, y era el primero que venía a ser en elemento de aire. Entonces venía a mostrar esos creadores de la sustancia humana, a generar un gran cambio, una gran trascendencia. Yo creo que el 2021 se convirtió un poco como la visibilidad concreta de la importancia acuariana de las comunicaciones, de la socialización, pero por herramientas aéreas, Acuario, por el internet, por la nube, ¿sí? A eso le sumamos que teníamos una luna en Leo, haciendo una oposición exacta a este punto. Las oposiciones muestran una realidad afuera. La gente que no había sido capaz o no tenía los conocimientos para hacer compras por internet, o hacer cursos o estudiar por internet, pues ya se volvió una realidad concreta. Todas las universidades adoptaron ese paralelismo de lo virtual y lo presencial. De alguna forma es como si el 2021 nos hubiera mostrado la nueva realidad que se viene con tanto Acuario. Sí, incluso desde la luna en Leo, lo que uno necesitaba mostrar al mundo, desde Júpiter en Acuario, estaba la oportunidad de hacerlo, expandirlo por medios tecnológicos. Seguramente, ejemplo, tu canal de YouTube tuvo una gran expansión en el 2021. Lo que vos querías mostrar, compartir y demás es un ejemplo, ¿no? Lo pudiste seguramente capitalizar mucho ese año. De acuerdo. Sí, no nos detengamos acá en el 2021, pasemos al 2022, que es el que estamos cerrando. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo en el 2022 tenemos ya también unos puntos muy importantes, como es la luna en conjunción con Marte, casi que exacta también, en Sagitario, después de haber tenido todas las restricciones de viaje, las restricciones de estudios incluso. Las restricciones, es que como tuvimos esos años pasados también los ejes ahí en Sagitario Géminis, también hubo restricción en la justicia incluso, porque pues no se podían hacer, muchas cosas se atrasaron, y para el 2022 es como si nos hubiéramos tratado de adelantar, de darle prisa a cosas que habían quedado detenidas, a los viajes, a los estudios, a los títulos de Sagitario también, ¿sí? Y hubo como un gran afán de salir, de ir, ¿sí? Exacto, y ya en el 2022 como que prácticamente se terminó de afianzar lo que es el trabajo remoto, en muchos casos el trabajo desde la casa, que ahí se ve en la casa 6 desde Neptuno. Recordemos que, a ver, siempre que se trabaja con medios audiovisuales, esto que estamos haciendo es audiovisual. Hay video, hay imagen, hay sonido, y en trabajo remoto muchas veces es así. Es Neptuno. Y al estar en inicios del 2022 con el asteroide Palas Atenea, es que se utilizaba, que las personas empezaron a utilizar la inteligencia para poder manejar este tipo de herramientas aplicadas al trabajo, ¿sí? Desde Palas Atenea, que tiene que ver con esos recursos mentales, y Neptuno con todas estas cuestiones audiovisuales. Entonces también esto delata un poco, bueno, esto de la instalación de trabajo remoto, ¿sí? Y además, cuando está la Luna y Marte en la casa 3 que tiene que ver con estos traslados, que muchas veces es lo traslado en lo cotidiano para ir al trabajo, es una Luna Marte que tiene justamente, ahí conecta con Neptuno, ¿sí? O sea que ahí hay una cuestión de, yo recuerdo de que hay casos que me contaban personas que contratan gente, que
la gente decía, ya estaba acostumbrada tanto al trabajo desde la casa que no querían ir a trabajar de manera personal. O sea, la Luna Marte en 3 diría sí. Si tengo que viajar 2 horas, voy por el puesto de trabajo. Pero con Neptuno ahí y es más cómodo hacer desde la casa. Entonces, si me sale una oferta laboral de trabajar en casa, lo acepto. Y un conocido mío, que es de contratar gente, me decía, la gente, todos quieren trabajar en la casa, pero yo lo necesito acá. Es un poco esa cuadratura. Sí, sin duda. Y fíjate que hay otro factor, ¿no? Y es que nombrábamos de cómo Venus se vuelve un agente muy importante en los años nuevos, porque siempre tenemos un ascendente en Libra. Y cómo esa Venus estaba en conjunción con Plutón, no estaba partil, estaba llegando, pero Plutón estaba retrógrado. Sí, perdón, Venus estaba retrógrada. Venus es la retrógrada. Sí, Venus retrógrada. Entonces, muchas de las definiciones a nivel de lo relacional estaban en una reevaluación, se estaban dando como una segunda oportunidad, como que a ver cómo se rearma esto, una Venus retrógrada, ¿sí? Cosa distinta a lo que sucede este año, que ya lo vamos a analizar, ¿sí? Sin embargo, es interesante tener en cuenta que esto es un aspecto que se repite en este instante, esta triple conjunción de Venus, Mercurio, Plutón, pero ya no con Venus retrógrada. Entonces es un año ya para hacer un poco más de definiciones concretas, de más bien hacer unos duelos de situaciones relacionales. Exactamente. Bueno, entonces pasemos ya ahora sí a lo que vinimos. A lo que viene, el futuro ya llegó. 1 de enero del 2023. Rafael, bueno, es un año cargado de unos movimientos muy fuertes, interesantes. Por un lado, Júpiter va a estar en el grado 1 de Aries. Vamos a tener de Júpiter en Aries solamente 5 meses. Va a caminar muy rápido. Por otro lado, tenemos también la salida de Saturno de Acuario a Piscis. Eso se va a ver más o menos en marzo. 25 de marzo. ¿Sí? Por otro lado, sí, dime. Discúlpame, te interrumpí sin querer. Que el 25 de marzo es un día importante porque se dan 2 movimientos: Saturno en Piscis y Marte, que si bien se pone directo el 12 de enero, el 25 de marzo, después de tanto tiempo en Géminis, ingresa en Cáncer. A cáncer, exactamente. Entonces ya también salimos un poco de todos estos 7 meses de Marte en Géminis, que qué grosería. Sí. Entonces y hay otro punto también muy importante para junio del 2023, que es el cambio de los ejes nodales, es decir, donde se hacen los eclipses. Ya no se van a hacer más en Tauro, Escorpio, en un signo fijo, sino se van a empezar a hacer en signos cardinales, en Aries, Libra. ¿Sí? Entonces son eventos que están marcando prácticamente como si fuera un año de movimientos radicales, de no quedarnos en la espera sino de atacar y ser generadores a lo cardinal que pueden ser los ejes nodales en Aries, Libra. Como ya veíamos en el 2022, Venus estaba retrógrada. Aquí no es Venus, sino es Mercurio el que está retrógrada. Entonces, Venus es como si ya tuviera claro qué es lo que quiere y define sus sentimientos y su valoración y su individualidad, rompiendo lo que haya que romper con Venus exacta con Plutón, ¿sí? Sin embargo, Mercurio, al estar en retro ahí, pues tiene que hacer vueltas de papeleos que no son tan fáciles y tan ágiles, y ahí es donde está la verdadera traba, pero ya por dentro el corazón ya está definido. Era muy distinto al 2022 en donde pues demos una oportunidad, miremos, pero no, aquí ya es como el corazón dice esto es, y Mercurio es el que está un poco enlodado, no le es fácil la expresión o los papeleos o la comunicación a ese respecto, ¿no? A mí me parece interesante que si tomamos a Venus como regente de la carta, ya que tenemos el ascendente en Libra, como lo veníamos haciendo, a ver, si tenemos a Venus con Plutón y con Mercurio retro, a ver, por un lado tenemos a Venus con Plutón, que sabemos que Plutón es extremo, todo o nada. Pero Mercurio retro es muy bueno para revisar los extremos
venusinos que tenemos. ¿Qué sería revisar un extremo venusino? Sería revisar hasta qué punto en un vínculo damos de más o dejamos todo. Y a veces eso no es recíproco. A veces damos tanto y del otro lado no recibimos muy poquito. Y capaz ese vínculo, no estoy hablando únicamente de pareja. Yo en Venus veo a todo tipo de vínculos salvo familia, los que uno elige. Es decir, capaz eso ya merece extinguirse. Si del otro lado no hay un feedback, bueno, Mercurio desde la mente reflexiva va a analizar eso. También hasta qué punto estoy poniendo toda la energía para disfrutar de algo que capaz, de una actividad que capaz no es productiva o no me reditúa, Venus en Capricornio. Quizás estoy haciendo algo que no me termina de satisfacer, capaz me estoy vinculando con personas que al fin y al cabo es para paspar moscas, por decirlo así, es un perdedero de tiempo. Entonces es excelente esta retrogradación de Mercurio, porque es justamente para reflexionar en eso. Y también para reflexionar acerca de cómo nos estamos tratando en nuestra autoestima, si estamos haciéndole algún tipo de daño a nuestro cuerpo, a nuestra persona, o si estamos haciendo cosas que nos generen placer, que alimenten nuestra estima o no. Entonces, me parece que ese Mercurio, de alguna manera, ayuda a regular, a descubrir a Plutón. No regular, a descubrir, a reflexionar sobre lo plutónico. En lo vincular, en el disfrute, en dónde enfocamos el equilibrio de las cosas, que Venus es el equilibrio, es lo libriano en este caso. O sea, en donde, yo siempre pienso que Venus desde el punto de vista de Libra tiene que ver con las diferentes facetas que tenemos. Todos tenemos facetas. Yo soy Rafael hijo, Rafael astrólogo, Rafael persona, Rafael amigo, Rafael vecino, y que haya un equilibrio para que no sea todo en una faceta de Rafael, como todos tenemos nuestras facetas, sino que este Mercurio diga, bueno, a ver, vamos a poner el porcentaje que sea adecuado en cada una de nuestro rol que jugamos en el día a día como personas, como seres sociales. Buenísimo. Sí, y es que un planeta retrógrado en Capricornio evalúa también qué tan eficiente, qué tan productivo me está generando estas relaciones o todo o nada que estoy generando con mi Venus-Plutón, y hacer esa evaluación es algo que puede ayudarnos a no caer en los extremos, en los excesos, en la compulsión. Por eso me gusta mucho que Mercurio esté retrógrado, porque da la oportunidad de esto. Si no, sería mucho, mucho directo. Y todo esto termina teniendo un sentido y una dirección, ya que Venus tiene un sextil con Júpiter. ¿Sí? Entonces, tiene un para qué toda esta reflexión, todo este registro. Muchas veces este registro se puede hacer tomando nota, en una libreta, anotar qué cuestiones venusinas quiero modificar, porque Plutón está para modificar cosas, por algo es transformación. Y todo eso va a tener, se va a abrir camino. Júpiter en Aries, algo nuevo, ¿sí? Un inicio nuevo, tiene un para qué, vuelvo a decir. Entonces es lanzar una flecha a los Júpiter nueva. Entonces, qué mejor que ir iniciando un año de esta manera. Sí, y Rafael, es que este Mercurio, como es reflexivo, ¿qué es lo que sucede? Plutón es lo que me quitan de base, me lo quitaron, murió, falleció, se echó a perder, se rompió, y eso duele mucho, muchísimo, ¿sí? Y eso, con una reflexión, con ese Mercurio dando vuelta por allí y con ese sextil con Júpiter, es ayudar a encontrarle el sentido a ese dolor. Con Mercurio retrógrado es no a negarlo, no voy a negarlo, existe, esto me duele, esto es algo que me arde el alma, ¿sí?
pero con Júpiter está diciendo, ¿y hacia dónde te ha llevado este dolor? ¿Qué nuevas virtudes y talentos encontraste a través de este dolor? Es algo que pues lo resume muy bien siempre Quirón, porque Quirón es la polaridad Júpiter-Plutón, ¿sí? Y Quirón está en un punto muy fuerte, que es en toda la cúspide de la casa 7 del descendente. Los planetas siempre ubicados en ascendente, bajo cielo, medio cielo o descendente, juegan un papel fundamental en una carta, ¿sí? Entonces, pensaría yo que este es un año para poder no negar el dolor de las pérdidas, no negar hacer el duelo de las cosas, y hacer un duelo no es simplemente pensar, sí, es que ya se perdió, sigamos la vida. No, hacer un duelo es darle un tiempo, hacer un ritual. El ritual que hacemos los seres humanos cuando hacemos un duelo es ir a velar a nuestro ser querido. Vamos a una sala de velación, hay personas allí que hablan de lo que fue, de lo que no fue, y hay un ritual que permite soltar y dejar ir aquellas partes. Eso es un poco ese Mercurio haciendo retrogradación. Hagamos una sala de velación de aquellas cosas que dolorosamente perdimos en el tiempo, que la pandemia y todo lo vivido en años pasados nos generó la grieta que rompió una situación, y es como si este año fuera veo mi dolor, lo entiendo, pero hago el proceso, primero, de negación, segundo, de aceptación, acepto que esto ya es así, para posteriormente entrar en una sustancia creativa, Júpiter en Aries, creo y recreo nuevamente la vida con el dolor no se va a ir, existe, pero gracias a ese dolor generé unos talentos, unas virtudes y una visión de vida que de otra forma no había sido capaz, no hubiera voluntariamente desarrollado, si no es a través de este dolor. Entonces, yo pienso que es un año con ese Mercurio en retro para hacer reflexiones profundas, no negarnos a lo que sucedió en el pasado, sino ponerlo sobre la mesa, hacerle una sala de velación y dar un paso hacia adelante de creación con Júpiter. Sí, y además Quirón ya estará directo, ¿sí? Para ese momento, y también con todo esto que estás diciendo hay un impulso de hacerlo, ya que Quirón tiene un trígono tiene una comunicación, Quirón acá tiene una comunicación, estaba viendo con Marte. Sur, con Marte. Uh-huh. Marte. Sí, ahí está con Marte. Con Marte. Entonces está ese impulso, te iba a decir, de hacerlo. Uh-huh. ¿Sí? Está ese impulso de hacerlo y ese impulso también de comunicarlo, de alguna manera, al ser geminiano. Entonces me interesa muy bien esto de que hablas del duelo. Yo recomiendo, hay un video de YouTube que se juntan un psicólogo que es muy conocido en Argentina, psicoanalista, y un filósofo muy conocido, que es Gabriel Rolón y Darío Zeta, sobre un libro que saca este psicólogo, pero lo hablan sobre el libro en YouTube, que se llama El Duelo. Busquen Gabriel Rolón, El Duelo. Es un video exquisito sobre el duelo. Exquisito. Es una joya, imperdible está en YouTube. Y el libro... Ahora ponemos el enlace debajo del video para que las personas puedan... De primer nivel, si estamos hablando de esto, es hiper recuerdo. Por otro lado, Juan Carlos, veamos que el Sol forma un sextil con el nodo sur, ¿sí? Y ambos dos, quincuncio Marte. Esta figura es conocida como dedo de Dios o yodo, Y-O-T. Que acá, ¿qué es lo que se pide un poco? A ver, siempre, como dijimos, empezamos un año con el Sol en Capricornio. Entonces, acá el sextil con el nodo sur lo que pide es botar un poco esa cuestión capricorniana de todo el tiempo estar haciendo los deberes cuando es innecesario, ¿eh? No digo de no hacer los deberes cuando es necesario, porque eso es irresponsabilidad.
Yo digo cuando hay una sobrecarga. Y dar más lugar a que florezca Marte en Géminis, porque un Yod, cuando el planeta es focal, que sería el que recibe los dos quincunциos, en este caso Marte, termina siendo un talento, que es el talento que Capricornio tenga esos ases en la manga, esos comodines para resolver situaciones como es Géminis, ¿no? Que ante una situación tiene 20 variantes para resolver, más un Marte en Géminis. Y al mismo tiempo también sacar esa cuestión de niño interior, que a veces Capricornio puede ver a Géminis como un niño devorotado, y bueno, y Géminis va a ver a Capricornio como un viejo agrio. Cada signo se define también un poco de cómo lo ve el otro, convengamos, ¿sí? Entonces, esta es la capacidad de poder integrar a Géminis de una manera en que Capricornio lo asuma bien, ya que el nodo sur no lo pone en tanta exigencia. A eso me refiero. De poder encontrar el equilibrio venusino, libriano, entre el debo y el quiero, ¿sí? Sí, es que esta es la eterna lucha del Senex, viejo sabio, con el puer aeternus, el niño inquieto. Es como ninguno de los dos se pone de acuerdo porque ambos tienen una visión de vida muy distinta, ¿sí? El uno quiere es jugar, ensayar, probar, Géminis, ¿sí? Y el otro quiere es resultados concretos, fijos y estables, Capricornio, ¿sí? Entonces eso hace que fíjate, es que los quincunциos, el quincuncio cuando tú lo miras desde la perspectiva de los aspectos, es decir, o sea, desde el ascendente un quincuncio es casa 6 y casa 8, ¿sí? Si pusiéramos a Marte en casa 1, nodo sur quedaría en casa 6, hablando un poco de cómo voy a modificar mis rutinas de vida, y el Sol quedaría en casa 8, de los procesos de transformación y cambio. Entonces, un poco, tal vez lo que hay que hacer acá con este dedo de Dios, o Yod, que se arma, es no radicalizarnos al extremo, ni en la radicalización de Géminis, ni en la radicalización, o sea, de Géminis del puer aeternus, del niño, ni en la radicalización del sabio viejo. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Esa es la propuesta de este Yod, la integración misma, que es posible generar este cambio porque el Sol tiene un trígono a Urano. Entonces, aparte como Urano está retrógrado, que de hecho es el único planeta con el cual vamos a recibir el año que esté retrógrado, no es una suerte de cambio que genera una incertidumbre tan fuerte, está retrógrado, ¿sí? Entonces es más llevadero. Ese es cambio de paradigma, por llamarlo así. Entonces eso me resulta sumamente interesante. Bueno, no hablamos de la luna. Ahí viene el otro tema, claro. En Tauro, una luna taurina inauguramos, mi amigo. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, yo siempre que veo los planetas ingresando en Tauro, es como una fuente de recursos. Es donde Tauro es la estabilización de una estación en donde se ve esa estación. En el caso del hemisferio norte, Tauro es el centro de la primavera y en el hemisferio sur el centro del otoño, ¿sí? Y es como donde las cosas florecen, donde las cosas se dan, donde hay más frutos. Para mí una luna entrando en Tauro puede significar como de pronto la economía y los factores de valores buscan una estabilización en terrenos complejos porque está Urano y el nodo allí, ¿sí? Sí. Pero, sin embargo, es como una pretensión a buscar estabilizar, a hacer florecer un poco todos los procesos de transformación y cambio. Y esto no quiere decir que simplemente ya hayan buenos frutos, no, porque como Júpiter está entrando en Aries, lo que quiere decir es que se da un terreno propicio en donde los retos van a empezar a verse de una manera más rápida, a florecer, pero no es una estabilización quieta y estática
como si no estuviera Urano en Tauro y los nodos, que sí hablaría de un año muy próspero en muchos sentidos, sino lleno de retos que pueden llegar a florecer muy bien, siempre y cuando estemos dispuestos y disponibles a la incertidumbre que genera Urano. Es decir, día a día, momento a momento. Es un poco como estar con todas las talentos y herramientas bien puestas para ver qué es lo que va pasando y a ver cómo nos movemos. Esto es un aspecto que no es el toro o la vaca quieta y estática, sino es como una vaca loca, una vaca movilizable, ¿sí? que necesitas estar como disponible, ¿sí? Acá la disponibilidad es el centro. La vaca loca, bueno. Me va a quedar para la historia esto todo. Exacto. El toro, Urano hace de que, a ver, Tauro únicamente cambia por necesidad. Así. El toro, Urano hace de que cambie el lugar de pastoreo en el campo, porque se acabó el pasto, ya no hay para pastar. Y me gusta mucho que esta necesidad de tener que cambiar esté la voluntad para hacerlo, porque la luna tiene un trígono con el sol, con Capricornio. A ver, básicamente, ¿qué es voluntad? Cuando uno tiene que hacer algo y lo quiere. ¿Y quién es el experto para eso? Capricornio. Entonces me parece que cuando inauguramos un poco el año con la premisa de que cuando la vida nos pone una situación de tener que pastorear en otro campo y no queremos, tenemos la voluntad y la tenacidad para naturalizar y vencer los obstáculos desde Capricornio para poder hacerlo. Y sí, y los retos se vuelven, para mí el 2023 es un año de retos. Es que el sentido de vida, que es Júpiter en Aries, ¿sí?, lo da la dificultad. Un Júpiter en Aries no florece si todo está tranquilo y todo está bonito. No, pues ¿qué sentido tiene? Tengo que tener unos retos. Y el sentido es el desafío. Júpiter en Aries, el sentido es el desafío. Si no, fíjate que es muy diferente al año pasado con un Júpiter en Piscis. No, o sea, es muy diferente el paradigma. Sumamente diferente. Recordemos también que la Luna tiene una cuadratura con Plutón. Una cuadratura disociada, ¿sí? Con Plutón. Entonces, a ver, la Luna en Tauro tiende a acumular y con Plutón necesariamente hay que drenar, hay que duelar justamente lo que se vino acumulando del 2022. Todas las emociones que se acumularon, todo lo que el toro, para no decir la vaca loca, va acumulando, justamente es un año en el cual es una cuestión de ir a lo subterráneo de la situación, no hacer la vista gorda, para que justamente Plutón tenga su vibración más alta, que es el ave fénix, ¿sí? Que es esa cuestión de volver a empezar, pero no es gratuito. Hay una frase, no recuerdo, creo que es de Cristian Luna, el astrólogo, creo, que es que si no es Plutón, si no duele, no es Plutón. ¿Sí? Si no duele, no es Plutón. Sí, es de Cristian Luna, sí. Sí. Entonces, como que el proceso no es gratuito de alguna manera, ¿no? Y reforzando esa idea que estás poniendo allí, es que fíjate que la luna pues está en el signo de Tauro, que el regente es Venus. Y Venus pues lo tenemos en una conjunción partil con Plutón, ¿sí? Entonces lo que está diciendo es que estos procesos de recuperación taurina de la economía, de las finanzas, de los recursos, tienen que tener ese dolor muy activo, lo que me ha dolido, ¿sí? Para poder tener
una mejor prosperidad. Si yo niego el dolor, si yo niego lo que pasó, lo que murió, no logro hacer florecer la vida, ¿sí? Aquí la negación es supremamente dañina para este año. Hay otro tema que tiene que ver también con Venus. Al estar la luna en Tauro y Venus siendo tan importante no solamente por el ascendente, sino por la luna del nuevo año, fíjate que Venus y Libra es la justicia, el equilibrio. Y al tener un Venus en conjunción con Plutón es como la obsesión por la justicia. Y es como si por el tema de las injusticias que han sucedido, se traba la vida y no logro, me vuelvo un obsesivo de que esto no es justo y entonces no arranco. Y tengo que entender que ya con Plutón algo se deshizo, algo se rompió, y si nos ponemos con la justicia el ojo por ojo y el diente por diente, pues quedamos muecos, sin dientes y sin poder llegar a hacer una reconstrucción. Un poco lo que hay que hacer acá es, ya hay un dolor, ya algo se murió, y si nos obsesionamos por la justicia, pues no se avanza. Para que haya avance necesitamos es ver más bien las nuevas posibilidades. Eso habla la luna en camino, en conjunción con el nodo norte, que es salir de las zonas de confort y yendo hacia Urano, que es la novedad del momento, la inspiración que va apareciendo en el instante, la visión del futuro. Si nos quedamos obsesionados con la justicia, quedamos heridos, víctimas y dolidos, ¿sí? Y esto un poco lo que dice es hacia adelante, es el futuro, o sea, lo pasado pisado. Vamos, sí, se va a hacer justicia, dejemos que las entidades hagan la justicia que tengan que hacer, pero yo voy para adelante, porque si no, me quedo atascado en un proceso. Y me parece que para esto que decís es muy buena la oposición entre Mercurio y Venus en Capricornio y Lilith en Cáncer, porque justamente poner el límite, una suerte de gestión emocional del temperamento propio y de los demás, como poniendo un blindaje, ¿no? Una frontera para que no atraviesen las balas del temperamento ajeno, ¿no? Pero el propio también. Venus en lo vincular y Mercurio en lo comunicacional. Entonces, me parece que es interesante desde ese punto de vista esa oposición. Es fructífera. Para esto que estás diciendo. Para otras cosas también. Me parece que es muy, pero muy atinada. Me parece que actúa muy bien ahí. Y bueno, y Saturno, justamente Saturno, el único aspecto que estaría formando es la cuadratura con Urano, que ya se está yendo. ¿Sí? Está siendo separativa. Está en casa 5, ¿sí? Entonces yo ahí lo que interpretaría es que si queremos el ocio, de alguna manera es construir los espacios de ocio y de recreación. Que el Capricornio va a tener su premio y su merecido, que el esfuerzo termina teniendo su merecimiento, ese premio, ¿no? El premio al esfuerzo termina estando. Entonces, no ver a Saturno ahí como un limitante de placer, sino más bien como un constructor de placer, es un Saturno domiciliado, ¿sí? Con Urano puede dar momentos inspiradores de cómo crear, que se enciende la lucecita, de cómo crear esos momentos en el día para generar un esparcimiento, un momento recreativo, un momento artístico. Entonces es un Saturno que a mí me gusta cómo está ubicado, ¿no? Sí, es algo así como en la medida en que te ordenes todo el trabajo que vino a realizar Saturno estos últimos 2 años, porque Saturno ya prácticamente está directo en Acuario, ya está gestionando las conclusiones de su visita en Acuario de 2 años y medio, está ratificando temas. Entonces, en la medida en que yo ya ordene esa sustancia, puedo ver y reflejar los frutos. O sea, para mí ese Saturno en casa 5 es como el plomo que se convierte a oro, es muy alquímico. Los 2 años y medio en donde sufrimos una serie de restricciones, limitaciones, es un momento de frutos
de esa prima materia, de ese plomo, que durante este 2023 podemos ponerlos al servicio y resplandecer con ello. Casa 5, podemos generar unos frutos visibles y reconocidos a través del orden y la estrategia de lo que me ha enseñado Saturno en estos 2 años. ¿Qué me ha enseñado Saturno en estos 2 años? No quedarme en el mundo de las ideas, Acuario, sino aterrizarlas, bajarlas. No van a ser tan luminosas y tan especiales como las soñé, las visualicé, pero son las mías. Entonces, sí, Saturno en casa 5 es... hazte amigo de los errores de tus creaciones, porque son humanas y son hechas con tus humanas manos mamíferas finitas. Amígate de ellos, no abortes proyectos y procesos, sino ya esto es lo que hay. Con lo que hay, ¿cómo lo puedo llegar a embellecer, a poner armonioso, útil, social, para hacerlo brillar? Sí, tú mencionas también, previo al video, que Saturno en las 5 es como... el ocio trabajando, ¿no? ¿Cómo fue que tú dijiste? Sí, los placeres trabajando también, o sea, sí, algo de la casa. Algo de la casa. Hay algo que es interesante, que Mercurio y Venus forman sextil con Neptuno. ¿Sí? Entonces, a ver, es un Capricornio que es muy flexible a incorporar y hacer carne los sentimientos ajenos, ¿sí? No solo de las personas conocidas, sino de las desconocidas. Lo que siente el otro, sea de la emoción que fuese, uno lo siente carne propia, ¿sí? Entonces es muy empático, es muy intuitivo este Mercurio, este Venus. Es un Neptuno en casa 6, entonces que bueno, es una buena ocasión para esta fiesta, fin de año, hacer, bueno, voluntariados, trabajos solidarios, navidades, para, bueno, la gente de repente no tiene el pan dulce, o no sé cómo lo llaman en Colombia, pan dulce, no sé. Sí, bueno, para el pan. Sí. Entonces, bueno, para navideña, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una zona de una solidaridad productiva, convengamos, haciendo un juego de palabras. Y es que sí, la función humana de Neptuno es sensibilizar nuestros límites individuales para ponernos en contacto empáticamente con los otros. Al estar ese Mercurio en un sextil, en un buen aspecto con Neptuno, es como la capacidad que tenemos para poder ser más receptivos y registrar un poco el dolor y las necesidades ajenas, y esto nos puede llegar a ser más sensibles para darnos un poco más. Para mí ese Mercurio, Neptuno, es dar, no tanto fijarnos en si estamos recibiendo, sino... sin esperar algo a cambio. Sin esperar algo a cambio, sí. Es eso, sin esperar algo a cambio. Tiene que ver mucho con eso. Sí, completamente. Rafael, para mí el centro de operaciones de esta carta y de este año se lo lleva Quirón en Aries. Claro, debe ser porque también yo estoy en mi llegada de retorno del propio Quirón a mí mismo. Pero es que lo veo muy tangible por estar en cúspide de casa 7 y porque además este año vamos a tener la conjunción que se da entre Júpiter y Quirón, que no se da cada 12, 13 años más o menos se da. Y es un muy buen momento para ayudarle a dar significado y propósito a aquellas vivencias y situaciones que nos han dolido, injustas, porque Quirón siempre tiene que ver con aquello que nos cae injusto, no con lo que esperábamos. Es muy distinto, fíjate, es muy distinto a las fallas de Saturno. Con Saturno fallé en algo, fue por una causa-efecto. Yo sé que peleé con mi papá o peleé con mi mamá porque fui brusco, no fui sensible y me lo merezco, y de alguna forma con Saturno lo restablezco. Pero con Quirón no es así. Con Quirón simplemente nací en una familia donde mi padre era abusivo o mi madre era difícil, y es injusto porque no me lo merezco, y fue así. No, sí, claro. ¿Sí? Entonces es injusto la pandemia, es injusta la inflación, es injusto la economía, sí, es injusto, sí, es algo que no trabajamos por llegar a ello, pero llegamos a ello. Un poco
Y el hecho de que Júpiter haga un contacto con Quirón es muy significativo para hacer una restauración y ayudar a encontrar qué sentido, para dónde me llevó esta inflación, para dónde me llevó que mi negocio se hubiera caído o que mi pareja ya no quiera nada conmigo, que me impulsó a vivir todo esto y qué valores y qué virtudes desarrollé. Entonces yo creo que este es un año con ese Quirón ahí en casa 7 que está mostrando, porque además de casa 7 es que se muestra, se hace evidente, ¿sí? Entonces es como si se mostrara un poco de toda esa herida y de todo ese dolor injusto. Es un año para hacer significado de todo ello. Porque fíjate que lo contrario que pasa con Júpiter-Saturno es, esto me duele tanto y yo soy tan narcisismo y me creo el centro del universo que nadie más vive un dolor como el que yo estoy viviendo. Y al sentirlo de esa forma, entonces a mí no me molesten diciéndome que todo pasa por algo o que esto tiene algún sentido, porque mi dolor es tan grande que nada tiene sentido aquí, ¿sí? Esa es la polarización y la negación a ver que sí, que esta herida te está llevando a... El planeta Quirón, como no es un planeta, es un asteroide, tiene una órbita irregular. Unos años está por el lado de Júpiter y Saturno y otros lados por el lado de Urano. Y es precisamente la llave que me permite abrir la percepción a lo transpersonal. Entonces es como poder ver que todas estas heridas o este dolor que llevo en mi alma me está mostrando desarrollar cosas que humanamente, voluntariamente no lo hubiera hecho. Esa conjunción con Júpiter es muy significativa para el 2023, para poder encontrar eso, el sentido, el hombre en búsqueda de sentido, decía Víctor Frank, y generó ese, de que cuando yo le encuentro sentido a un dolor es más vivible y se puede soportar mejor aún. Y es muy interesante que esté en casa 7, porque yo siempre creo que Quirón funciona mejor el algoritmo, por así decirlo, cuando es hacia afuera, que se sana, y luego eso se vuelve hacia uno. Quirón, tratándolo en los adentros de uno en solitario, no tiene mucho eco. Y estar en casa 7, que es un otro, es donde me parece que funciona. Ahí, esa llave funciona muy bien, ¿no? Y la llave, que es la resiliencia, solamente funciona cuando nos permitimos mostrar nuestra herida, socializarla y más bien generar acciones sociales por todo lo que pasé, por toda esta tragedia que viví, este dolor que viví, cómo la puedo enseñar de alguna forma y cómo puedo mostrar los pasos que viví con esta gran tragedia en mi vida, para que ahí me doy cuenta que mi dolor no era el único y me doy cuenta que otras personas sufren más o peor o menor de lo que yo he sufrido por una situación en paralelo. O sea, un ejemplo muy radical y complejo es la muerte de un hijo. Eso es algo supremamente doloroso, a lo que no hay ni palabra. Y precisamente cuando me doy cuenta que no soy el único papá que vivió eso, sino que alrededor mío hay muchas más personas que lo han vivido, y poder crear una asociación de pronto, donde nos reunamos para hablar de este dolor y para generar puntos de recreación en el tema, ayuda. Y en eso, Quirón en casa 7 es eso, es salir de la cueva. No, para no estarme lamiendo las heridas solo en la cueva, en la oscuridad. Si no, termina siendo en solitario, y ahí en solitario no funciona Quirón. No termina de desplegar todo el talento. De acuerdo. Fíjate que para ello también vamos a dejar otro video ahí debajo de Boris Cyrulnik, el que acuñó el término de resiliencia, un psiquiatra francés que vivió un tema en los campos de concentración cuando era muy niño. Es como un Víctor Frank más moderno, ¿sí? Y él nos habla en ese video, que es un video hermoso que lo sacó BBVA, en Aprendamos Más, en su canal, Boris Cyrulnik, y donde habla de que las pautas y los factores que permiten que la resiliencia florezca en cada uno de nosotros. Un Quirón en casa 7 está diciendo es un año para ser resilientes, socializando, intercambiando, hablando de nuestro dolor y encontrando esa red de apoyo que nos permita resurgir. La resiliencia es sencilla la definición. Aquellas
personas que han vivido situaciones que hubieran roto la personalidad, curiosamente no se rompieron y se volvieron unas mejores personas. Eso es la resiliencia. Claro, hay detractores de la resiliencia que dicen, eso es hacer, negar el dolor y decir que todo pasa por algo y ya no. O sea, la resiliencia es una virtud humana que puede desarrollarse. Y la forma de desarrollarla es socializando e intercambiando, mostrando lo que somos y abriendo nuestra herida al mundo. Ahí se hace un cambio. Sí, así es. Bueno, así es el panorama para... y fíjate, y sí, antes de cerrar acá, Quirón en Aries. ¿Y quién es el regente? Pues Marte, que ha estado en retrogradación y que ha estado en un proceso de revisión en Géminis. Sí. Sí. Sí, me parece interesante porque justamente tiene que ver con esto de... Se me viene a la cabeza el ejemplo de con Quirón en Aries y demás, ¿no? Con el ejemplo de estos muchachos del Columbine, ¿no? Cuando entraron como fueron víctimas de bullying, entraron por las escopetas a la escuela de Estados Unidos y demás. Marte desde lo bélico, ¿no? De que al estar en retrógrado hay la oportunidad de no hacer la venganza. No hacer la venganza. Eso, claro, eso. Claro, es que Quirón siempre son los dos trenes, o me voy hacia la resiliencia o me voy hacia la venganza. Tengo la misma fuerza y el mismo poder, sin duda alguna. Y con Marte retrógrado está diciendo, momento, reflexionemos antes de atacar y de mirar. Eso, de ese lado, eso. Al estar, es la pausa antes de actuar, desde que, bueno, como fui herido, bueno, hay cierto derecho a herir a los demás, pagar con la misma moneda. Ay, querido Rafael, bueno, maravilloso encuentro. Sin duda, pues es un proceso que todos vamos a vivir. Un año tenemos para vivir todas estas sustancias. Estas son como unas propuestas de análisis a estos símbolos, propuestas de análisis hay como astrólogos, como seres humanos, que podemos siempre analizar símbolos desde distintas ópticas. Y bueno, yo creo que es un año interesantísimo, lleno de retos, lleno de darle significado a muchos procesos que involuntariamente hemos vivido y que nos traen nuevas cosas. Y también es un año con una luna en Tauro en donde podemos hacer un resurgimiento de nuestros valores y de nuestra economía individual también, ¿no? Sí, me gusta mucho el trígono de la luna con el sol. Con el sol, buenísimo. De la voluntad para trabajar la luna, ¿sabes? Rafael, entonces nos vemos en 8 días para hablar del cuarto menguante, es que dijimos del cuarto menguante lunar, y para seguir con nuestra saga de las Venus, que ya va a estar en Capricornio. Un poco más de efemérides de lo que irá afectando. Así es. Muy bien, querido Rafael, como siempre un gustazo estar aquí compartiendo estas tertulias tan agradables. Querido, mi querido amigo y estimado y admirado colega, y un gran saludo como siempre a toda nuestra querida audiencia que, bueno, es muy gentil con nosotros. Muy gentil con nosotros, sus comentarios muy bien recibidos, gracias por estar chateando y sus comentarios debajo del video, estaré atento para revisarlos y mirarlos, y ya les envío los 2 videos de los que hablamos aquí, el del psicólogo y el de Boris Cyrulnik. Un gran abrazo y un buen comienzo de Navidad. Un gran abrazo de 8 de diciembre. Un abrazo a todos. Chao. Chao.